Muy buenas, estimados alumnos. En este vídeo empezamos el repaso del tema 4, titulado ¿Cómo nos afectan el tiempo y el clima? En este tema 4 aprenderemos cómo el clima influye en la vida de los seres humanos, cómo la atmósfera protege a los seres vivos, cómo el calentamiento global afecta al planeta y cómo podemos paliar los efectos negativos sobre el medio ambiente y las personas. Y sobre todo, algo muy interesante es cómo se elabora un climograma. Veamos el primer punto. ¿Es lo mismo tiempo que clima? Seguro que ya sabéis la respuesta. Veamos en profundidad. Es muy normal ver en las noticias o cuando miramos una aplicación en el móvil o cuando nos cruzamos con alguien por la calle diciendo ¿qué tiempo hace? O ¿qué tiempo va a hacer? Vaya tiempo nos hizo cuando estuvimos en no sé dónde. El tiempo atmosférico y el clima son dos cuestiones diferentes. El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento concreto. Un día, 2 días, a lo sumo 3 días. Eso es el tiempo. Espacio concreto en un breve periodo de tiempo. El clima, en cambio, es el estado de la atmósfera, pero en un territorio más extenso y en un espacio de tiempo más largo, en torno a unos 30 años. El clima define unas características de conjunto para ese mismo espacio y periodo de tiempo. El tiempo hace referencia a las condiciones atmosféricas más específicas, repito, a corto plazo. El clima a características más generales y a largo plazo. Hay elementos y factores del tiempo y del clima. Los elementos del tiempo y del clima son la temperatura, la humedad y las precipitaciones, la presión atmosférica y el viento. Los factores del tiempo y del clima dependen de la latitud, es decir, la parte del planeta en la que te encuentres, si está más cercano al ecuador o más cercano a los polos, la altitud, si está en lo alto de la montaña o si está cerca de la playa, o la distancia del mar, si está en la costa o si está en el interior. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Sigamos. El clima y el tiempo influyen inevitablemente en nuestras actividades. Por ejemplo, si estás planificando ir a la playa con tu familia, seguro que tu padre o tu madre miran la aplicación para ver qué tiempo va a hacer para poder ir a la playa. Pero no solo para hacer excursiones o para hacer viajes, sino que cada actividad económica depende del tiempo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora con la borrasca Filomena? Ha colapsado Madrid y todos los camiones que, por ejemplo, tenían que traer productos desde Madrid para llevarlo a las diferentes tiendas y que lo vendiesen, no han podido salir. Imagina que compras algo por Amazon y viene desde el extranjero. Tienes que llegar hasta Madrid. Bueno, pues si ha sufrido un retraso es por culpa de Filomena. Imaginaos lo que influye en nosotros el tiempo. ¿Cómo conocemos el tiempo y el clima? Pues actualmente hay un gran avance tecnológico para conocer qué tiempo va a hacer y por tanto reunir datos y crear características del clima a largo plazo. Estos avances tecnológicos son sobre todo los satélites artificiales utilizados para conocer mejor el funcionamiento de la atmósfera. Los satélites Meteosat constituyen una herramienta imprescindible para elaborar predicciones lo más precisas posible. Ya estuvimos hablando en clase que a veces había ciertos fallos, pero es normal. Son elementos de predicción realizados por seres humanos. No son absolutamente precisos, pero están muy cercanos a la predicción. Otra cosa que estuvimos curioseando en clase es cómo el ser humano intenta controlar algunas veces el tiempo. Ya hablamos del caso del gobierno chino, que ha inventado una especie de máquinas que producen yoduro de plata y como que producen un efecto en la atmósfera que concentran las nubes y permiten que llueva. No sé hasta qué punto puede ser esto beneficioso para el medio ambiente, pero los científicos siguen investigando sobre estas cuestiones. ¿Y qué ciencias estudian una el tiempo y otra el clima? Pues la ciencia que estudia el tiempo es la meteorología. Estudia el tiempo atmosférico y sus cambios. En España tenemos la Agencia Estatal de Meteorología, llamada AEMET, que seguro que la habéis escuchado nombrar un montón de veces en el telediario. Es el organismo que proporciona información inmediata sobre los diferentes elementos del tiempo, la temperatura, las precipitaciones, el viento.
Los diferentes medios de comunicación cogen los datos de esta Agencia Estatal de Meteorología y por ello permiten hacer predicciones para poder saber qué va a pasar en breve tiempo, mañana, pasado, pero no mucho más. La información que nos da esta agencia, pues condicionará en gran medida nuestras actividades cotidianas, porque necesitamos saber qué tiempo va a hacer para organizar nuestra vida. Repito, la meteorología es la ciencia que estudia el tiempo atmosférico y sus cambios. Por otro lado, la climatología es la ciencia que se ocupa del estudio del clima, sus causas y sus variaciones a largo plazo. Es muy importante este concepto, largo plazo. Para ello, la climatología utiliza datos procedentes de observaciones meteorológicas en un largo periodo de tiempo, más o menos 30 a 35 años. Maneja esta ciencia los mismos elementos y las mismas tecnologías que la meteorología, pero la climatología no pretende hacer predicciones, sino lo que pretende hacer es unas características generales de los climas de la Tierra o de espacios más concretos. Por ejemplo, el clima que hay en Granada, o el clima que hay en Andalucía, o el clima que hay en España. Son de territorio más extenso. Uno de los elementos que utiliza la climatología son los climogramas. Los climogramas son unos gráficos en los que se representan en la parte de abajo, en el eje horizontal, los meses del año. En el eje vertical de la izquierda, en vuestra derecha quizá, es la temperatura media. Y en el otro eje, la precipitación anual por mes. Entonces, la precipitación se representa en barra y la temperatura en línea. De manera que puedes comparar y contrastar tanto la temperatura por meses como las precipitaciones por meses y así ver las características del clima en concreto. En clase haremos una práctica sobre el climograma. A mí esta es una de las actividades que más me gusta porque es muy dinámica y nos aporta muchísimos datos. Bueno, pues aquí hemos terminado el primer punto de nuestro tema. Espero que os sea de utilidad. Os voy a dejar un vídeo muy interesante sobre la Agencia Estatal de Meteorología. Si los meteorólogos predicen el tiempo inmediato, los climatólogos estudian los datos acumulados a lo largo de decenios para entender el clima y advertirnos de sus inquietantes variaciones. Estudiar las variedades climáticas españolas es otra de las funciones básicas de la Agencia Estatal de Meteorología. Cualquier estudio climático parte de los datos de observación de la atmósfera. Por ello, la agencia gestiona el Banco Nacional de Datos Climatológicos, un verdadero tesoro del clima con más de 1.300 millones de entradas, algunas de las cuales se remontan a 1784. Hoy todo el archivo está informatizado y cada día se actualiza con 200.000 nuevos datos. Esta base documental permite elaborar todo tipo de informes y estudios climatológicos. Sectores económicos tan dispares como la agricultura, la construcción o los seguros planifican su actividad en base a los datos climatológicos que les proporciona la agencia. La creciente preocupación por el cambio climático ha abierto una nueva línea de trabajo fundamental. La agencia es la responsable de las predicciones del cambio climático en nuestro país. A ella corresponde prever las futuras condiciones o escenarios climatológicos que nos aguardan. Dentro del Plan Nacional del Clima, la agencia elabora sus propios estudios sobre el calentamiento global y coordina los demás trabajos que se hacen sobre esta materia. Así, la agencia se erige más que nunca en la notaria del clima en España, en la base sobre la que asentar nuestra futura relación con el planeta.